Antes que nada, les doy la bienvenida a este nuevo curso, digamos, dentro de nuestra serie de eventos que estamos haciendo en estadística y econometría. Me gustaría que me confirmen sonido, porfa. Listo, entonces iniciemos. Arranquemos pues con nuestro webcast del día de hoy. Como siempre, por favor, en la medida de lo posible, si pueden por favor comunicarse vía chat, muchísimo mejor, que las preguntas y respuestas a veces, como siempre les digo, tienden a quedarse como trancadas, entonces muchas veces no termino de ver las inquietudes, lo que me están diciendo. El chat es un poco más práctico, pero igualmente aquí tengo los 3 cuadros, que como ustedes también saben son bastante estorbosos, entonces me toca andarlos acomodando para no interferir con las diapositivas. Bueno, ya lo saben, cualquier cosa me comenta, cualquier inquietud me la comentan. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Entonces vamos a ver introducción a la probabilidad, vamos a ver pues muy rápidamente distribuciones discretas y continuas. Definitivamente, pues este es un tema que no es un tema susceptible de verse de manera siquiera, digamos, medianamente bien en una sola hora, ¿no? Por lo menos, esto deberíamos tener unas 3 o 4 sesiones, pero pues como también ya lo sabemos, la idea de estos cursos es dar el preámbulo para, pues de manera autónoma, con estudio autónomo, cada uno de nosotros, pues lograr de pronto tener un mejor acercamiento a estos temas cuando los estudiamos detalladamente, o eventualmente para ya la realización de cursos largos que hagamos en torno a estos capítulos. Al final de esto, pues miraremos qué nos faltó por revisar y eventualmente mirar si esto es susceptible y que lo convirtamos en algún curso. Bueno, entonces iniciemos. Antes de hablar de distribuciones de probabilidad, antes de hablar de normales, de distribuciones discretas uniformes, todo este tipo de elementos, lo primero que tenemos que repasar es el concepto de probabilidad, ¿no es cierto? La probabilidad, digamos, la probabilidad es el fundamento de toda la inferencia estadística y como hemos dicho, pues la inferencia estadística termina siendo el objetivo último de la estadística como tal, de la estadística como ciencia, ¿no es cierto? Que las conclusiones saque una muestra las puede extrapolar hacia la población. Eso termina siendo inferencia. Bueno, entonces, vamos a iniciar por decir qué es probabilidad. La probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, si nosotros vemos, realmente la probabilidad en últimas está asociada a la frecuencia con la que ocurre algo, ¿no es cierto? Al conteo, como vamos a ver un poco más adelante hoy, ahorita, el conteo entonces se convierte en una herramienta fundamental para poder establecer probabilidades. La probabilidad por definición es una medida que está definida entre 0 y 1, donde 0 significa no existe la posibilidad que ocurra el evento y 1 existe una total posibilidad de que ocurra el evento. Si eso es así, ¿qué indicaría una probabilidad de 0.5? Si es así, ¿qué indicaría una probabilidad de 0.5? Que si yo que sí o que no. No, pues infortunadamente, Ludovina, si quito esos cuadros inmundos que interfieren acá, me quedo sin ver sus preguntas. Bueno, entonces, por favor, lo que les digo, me toca acomodar esto para que no estorbe, o mejor, para que estorbe lo menos posible, pero me toca dejarlos, por favor. Bueno, entonces sí, exacto. En últimas, ni fu ni fa, ¿no es cierto? No sabemos para qué lado va a coger un evento en particular, para qué evento va a tomar, ¿no es cierto? Existiría, uno puede decir que existe la exacta posibilidad de que ocurra a que no ocurra. Bueno,
Otro concepto muy importante cuando hablamos de probabilidad es el concepto de experimento, y no experimento en el sentido de el que hablaríamos en términos científicos, ¿no es cierto?, de laboratorio, de elementos de tener actividades controladas, sino más bien hacemos referencia al experimento como un proceso generador de resultados conocidos, resultados que plenamente podemos identificar. ¿Quién me ayuda con algún ejemplo de qué podría ser un experimento? En términos de probabilidad, ¿qué podría ser un experimento? Lanzar unos dados, ¿no es cierto? Mm, tomar datos de una muestra, Laura, probablemente mucho. Sí, si tú conoces cuáles son todos los posibles, de los resultados de todos los datos que vas a obtener. ¿Listo? Los datos de la muestra que vas a obtener. Entonces, por ejemplo, lanzar un dado sí. Lanzar una moneda sí. ¿No es cierto? Tomar el valor de la temperatura en una caldera. Eh, tal vez, bueno, tal vez no. Los resultados del fútbol, uy, menos, ¿no es cierto? Salvo que el partido esté comprado. ¿Mm? Pero tomar la temperatura en una caldera, pues tendría que tener por lo menos un rango, pero tú sabes, el hecho de que, bueno, tendría que tener plena seguridad que la caldera no se va a poder subir de una temperatura en particular, ¿no es cierto? El resultado del fútbol, nunca sé cuál va a ser el resultado, salvo que, si ustedes ven, eso está más asociado un poco, por ejemplo, cosas de este estilo, por ejemplo, lanzamiento de una moneda. No sé no sé qué valor va a salir, pero sé que va a ser caro sello, ¿no es cierto? Lanzar un dado, no sé qué valor va a salir, pero sé que va a ser salir un valor cualquiera entre 1 y 6, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa podría ser? Comprar la lotería, ¿me la gano o no me la gano, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco más, digamos, lo referente a experimento. Como espacio muestral, es el conjunto, entonces, espacio muestral es el conjunto completo de todos los resultados del experimento. Punto muestral o resultado experimental es un elemento del espacio muestral. Entonces, veamos, por ejemplo, un ejemplo. Veamos, pues, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué es un experimento? Lanzar una moneda, ¿no es cierto? ¿Qué serían los resultados experimentales? La cara y el sello, ¿no es cierto? ¿Qué sería un punto muestral de ese resultado, de ese experimento? La cara, ¿no es cierto? O un sello, por ejemplo. Un punto muestral es un punto muestral es un posible resultado que provenga del experimento. Bueno, bueno, entonces sigamos por acá. Bueno, entonces, listo. Entonces, como les decía, la probabilidad al tener inmerso el concepto de frecuencia, pues sin duda hará que el conteo sea algo especialmente importante para eh, poder definir la probabilidad. Algunas reglas útiles contar, para contar y poder establecer frecuencias y poder hablar de probabilidades son las siguientes tres reglas. Una, el conteo de experimentos de múltiples pasos. Dos, las combinaciones. Y tres, las permutaciones. ¿Vale? Bueno, bueno, muy bien. ¿Cuál es un ejemplo, por ejemplo, de contar experimentos de múltiples pasos? Lanzar dos monedas, ¿no es cierto? Lanzar dos monedas. Si yo lanzo una moneda, ¿cuántos posibles resultados yo voy a tener? Dos, ¿no es cierto? Cara o sello. Si lanzo dos monedas, ¿cuántos posibles resultados voy a obtener al final de ese ejercicio? Cuatro. Si lanzo tres monedas, ocho, ¿no es cierto? Bueno, y eso es lo que nos indica el conteo de experimentos en múltiples pasos. Que el conteo de los posibles resultados de experimentos simplemente es la multiplicación de cada uno de los conteos de cada experimento. Algo que resulta muy útil para responder este tipo de ejercicios son los árboles de decisión, ¿no es cierto? Son los árboles de decisión. Voy a tratar de mover esto aquí.
Por ejemplo, cuando nosotros, vamos, esto acá. Por ejemplo, cuando tengo una moneda que es cara o sello, ¿no es cierto? Cara o sello. Dos resultados, uno acá y otro acá. Si tengo dos monedas, entonces tendría esta posibilidad, ¿no es cierto? Que con la segunda moneda saque cara o sello, cara o sello. Entonces, si sale cara en la primera, que pueda tener cara o sello en la segunda. Si sale sello en la primera, que tenga cara o sello en la segunda, ¿no es cierto? De forma tal que aquí tendríamos cara, 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 sello, sello, cara y sello, sello, ¿no es cierto? Si fueran tres monedas, pues ya sabríamos. Entonces agregaríamos dos acá, dos acá, dos acá, dos acá, ¿m? Y volveríamos entonces cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Borremos esto acá, ¿cierto? ¿M? Digamos que esto viene acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría aquí? Cara, 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 sello y así sucesivamente. ¿Cuántos resultados va a tener? Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Bueno, entonces los árboles de decisión resultan útiles para contestar estos ejercicios. Muy bien. Las combinaciones y las permutaciones me sirven cuando pues yo ya tengo un número bastante grande que se me vuelve inmanejable, por ejemplo, hacerlo a través de árboles de decisión, por ejemplo, o simplemente, digamos, de hacer selecciones para mirar visualmente, o si ustedes quisieran verlo, anotar cuál sería cada una de las posibles salidas. Por ejemplo, un caso que a mí me gusta recurrentemente mencionar, de la lotería, ¿no es cierto? No porque tenga alma de apostador ni nada, sino porque siempre se me ha hecho interesante esa cuestión de las posibilidades. Normalmente en la lotería siempre hay una, en los países siempre hay una lotería que es la que más paga de todas, ¿no es cierto? Aquí en el caso de Colombia, la que más paga es el baloto, ¿no es cierto? Es el baloto. O mejor aún, digamos una lotería convencional, una lotería que tiene números desde el 000 hasta, bueno, aquí no, desde el 0000 hasta el 9999, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de ganarse una lotería que está entre, que tiene, ¿se fue el sonido? ¿No está bien? ¿Ya se escucha? Ah, bueno, no sé qué había pasado. No hice nada, de todas maneras. ¿Ya me escuchan? Listo. Bueno, perfecto. Entonces, rápidamente, por ejemplo, si yo les dijera, si ustedes tienen la posibilidad de comprar una lotería que tiene números desde el 000 hasta el 999, ¿cuál es la probabilidad de ganarse esa lotería? ¿Cuál es el espacio muestrante? ¿Cuál es el experimento ahí? Comprar la lotería, ¿no es cierto? ¿Cuál es el espacio muestral? Los números, o sea, 10.000 boletos, los números desde el 0 hasta el 9.999, o sea, son 10.000 números. Entonces la probabilidad, ya lo contestaste, Daniel, ¿sí? La probabilidad de ganarse la lotería, ¿cuál sería? 1 en 10.000, ¿no es cierto? 1 en 10.000, muy bien. Ahora resulta que normalmente las loterías, entonces para volverse un poco más difícil, les ponen series, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, entonces de cada número hay 130 series o 200 series. Bueno, eso lo que hace es multiplicar por 100 o por 200 las posibilidades de no ganar, ¿no es cierto? Ahora, con el baloto, entonces, son 45 números, ¿no es cierto? Del 1 al 45. Uy, esto no era lo que quería que me saliera. Del 1, 1, 1, al 45 incluidos. Y el juego consiste en péguele a 6 números en cualquier orden, ¿no es cierto? En cualquier orden. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Entonces, aquí la cuestión.
¿cuál es la probabilidad de ganarse esa lotería teniendo en cuenta que debo pegarle a 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Donde cualquiera de estos números puede estar entre 1 y 45, ¿sí? En todas las casillas, ¿sí? En todas las casillas. Y pueden estar en cualquier orden. ¿Qué tendría que hacer? Realmente sería muy difícil hacer el conteo, ¿no es cierto? Todas las posibilidades, si hiciera eso a mano con árboles de decisión, lo podría hacer. Entonces realmente lo que tengo que hacer es una combinatoria, ¿no es cierto? Una combinatoria. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántas formas puedo sacar números? Puedo sacar 6 números entre 45 de forma tal que su orden no interese. Esa es la diferencia entre la combinación y la permutación, ¿no es cierto? En la combinación no interesa el orden de los resultados, en la permutación sí. No vamos a hacer la fórmula, vamos a aplicar la que sale en Excel, ¿no es cierto? En Excel es combinatoria, ¿sí? Y vamos a decir, entonces, para una base de 45 números, saque grupos de 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ganarse una lotería con esas condiciones de juego? 1 en 8.145.000, ¿no es cierto? Si haya una permutación, en este caso de Excel, no fuera con combinatoria, sino pusiéramos permutación, ¿listos? Permutación, entonces en lugar de poner combinación, permutación, ayúdenme contestando lo siguiente. ¿En cuánto se incrementaría, qué tan difícil, en cuánto se incrementa la dificultad de ganarse a la lotería si el orden de los resultados se importara? O sea, es una permutación, ¿no es cierto? Tendríamos 8.145.000 5.864.443.200, ¿no es cierto? 720 veces más difícil ganarse esa lotería, ¿cierto? Entonces, por eso es que tiene que ser, el orden no tiene que importar, pues sería probabilísticamente muy difícil ganárselo. Bueno, entonces, reglas de conteo. ¿Sí? Si ustedes observan, al final de cuentas, todo eso remata en cuál es la posibilidad de que aparezca un valor, ¿sí? Dentro de una gama de posibles resultados. ¿Vale? Cuando nosotros asignamos probabilidades, ¿sí? Cuando nosotros asignamos probabilidades, debemos tener en cuenta unos requisitos básicos. ¿Sí? La primera, que cada resultado del experimento debe estar entre 0 y 1. 0 y 1 incluidos, como le decíamos. 0, total probabilidad de que no ocurra algo. 1, total probabilidad de que ocurra. Cuando nosotros miramos los distintos resultados que están presentes dentro de un experimento, o sea, vemos todo el espacio muestral, cuando nosotros sumamos los experimentos, los resultados del espacio muestral, debemos garantizar que sumen 1. ¿Listo? Para asignar probabilidades, pues en esencia yo tengo 3 posibilidades. Una, utilizar el método clásico, es decir, cuando todos los resultados experimentales tienen la misma posibilidad de ocurrir. Un ejemplo típico, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? El lanzamiento de un dado limpio, ¿no es cierto? El lanzamiento de una moneda limpia. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una cara en un dado convencional, en un dado limpio convencional? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces aquí podemos hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el experimento? Lanzar un dado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los puntos muestrales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? ¿Cuánto debe sumar? Sí, ¿qué decíamos? Una de las reglas básicas de probabilidad. ¿Cuánto debe sumar la probabilidad
de cada uno de estos valores. Si yo sumo cuánto debe sumar la probabilidad de ocurrencia con los valores, ¿cuánto debería sumar? 1, ¿no es cierto? Muy bien, 1. O sea, todo esto debe sumar 1, la probabilidad de ocurrencia. Ahora, si el dado es limpio, entonces, y yo sé que esto es 1 y hay 6 casos, pues la probabilidad que ocurra cada uno de estos, cada uno de estos resultados será 1 dividido 6, ¿no es cierto? Ahí está. Y si yo sumo esto, pues debería dar 1, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, ¿no es cierto? Ya ahí está, un método clásico. Otro es el método de la frecuencia relativa, cuando se puede estimar la proporción de veces que un resultado experimental puede ocurrir, si el experimento se repite muchas veces. Por ejemplo, si yo lanzo 60 veces el dado y veo que esto tiene 10, 10, 10, 10, 10, 10, en un caso hipotético, vamos que me serían 10, 10, yo diría que ese dado está limpio, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la probabilidad entonces de que ocurra cada uno de esos lanzamientos? Un sexto, ¿no es cierto? Pero si en 60 veces yo veo que esto ocurre 40, este ocurre 5, bueno, digamos que esto es así, ¿sí? Si después de 60, 600, 6000 veces, lo que ustedes quieran, ¿sí? Los resultados fueran de este estilo, no sonaría coherente que yo asignara igual probabilidad de ocurrencia a cada resultado del experimento, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Vamos que esto, para que no hubiesen dudas, o sea, no lanzo eso, no lanzo eso 60 veces, sino 100.000 veces, ¿listo? Lanzo 100.000 veces. O sea, una, un experimento lo suficientemente largo para tener confianza de que estas son, digamos, de que esos resultados no son circunstanciales. ¿Listo? Entonces, si estos son los resultados después de lanzar 100.000 veces el dado, debería asignar probabilidades iguales para cada evento. ¿Qué les suena? ¿Que sí o que no? No, no, definitivamente no, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que entonces yo hablo del método de frecuencia relativa. Yo miro entonces cuántas veces, ¿sí? Cuántas veces ocurre el experimento y dentro del total de lanzamientos, que es el experimento en este caso, pues miro cuánto representan, ¿no es cierto? Entonces yo sé que aquí representa el punto 2, el punto 0,8, el punto 10, el punto 15 y el punto 40. ¿Cuál de los lados, cuál de los valores del dado es el que menos probabilidad de salir tiene? 4, ¿no es cierto? 4. Tiene un punto 0,7 de probabilidad de salir. ¿Cuál es el que más tiene? El 6. Punto 40 de probabilidad de que salga. Y finalmente nosotros podemos hablar del método subjetivo, que es un método pues, que uno debería asumir cuando no es realista hablar del método clásico, es decir, asignar probabilidades iguales para cada uno, o, por ejemplo, cuando no tengo información lo suficientemente confiable para presumir que pueda ser el método de frecuencia relativa. Por ejemplo, que esto no fuera 100 lanzamientos, sino fuera 10, ¿no es cierto? Si fuera 10. Bueno, con 10, digamos, si uno lanza 10 veces una moneda al aire, uno sabe que la probabilidad de que caiga .5 a la cara o .5 el sello, ¿no es cierto? Pero eventualmente podría quedar, por ejemplo, 6 y 4. Con 10 lanzamientos yo no podría asegurar que la moneda está cargada hacia la cara porque cayó más veces la cara. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso, digamos, entonces cuando no tengo la suficiente información para creer, digamos, en la frecuencia con la que sale cada valor y adicionalmente, pues no puedo asignar el método clásico, probablemente va a utilizar el método subjetivo, ¿no es cierto?
Bueno, muy bien. Sigamos por acá. Recuerden, digamos, si alguien se pierde algo, por ejemplo, ahorita tú dices, se te cayó en internet allá en la casa, recuerden que esto, pues los videos quedan grabados, hemos tenido un poco de retraso, oye, en este momento todavía no están los videos de la sesión 1 y 2 de estadística descriptiva que tanto me han pedido varios de ustedes, pero tan pronto estén, lo que siempre les digo, nosotros se los hacemos saber. Bueno, si el video siempre queda, no pierdan cuidado que el video queda. Y si quienes deseen, acuérdense, me piden el material y yo se los envío. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar ahora de eventos. Eventos es una colección de puntos muestrales. ¿Sí? Una colección. Entonces, ¿qué dijimos? El espacio muestral son todos los posibles resultados de un experimento. Un evento es una colección de puntos muestrales, es decir, un conjunto de algunos resultados en particular que yo espero obtener. Volviendo al ejemplo del dado. ¿Cuál sería el espacio muestral? Los 6 valores, ¿no es cierto? ¿Cuál sería un evento? El evento sería que salgan números pares. ¿Listo? Que salgan los números pares. Entonces, rápidamente, ¿cuál sería la probabilidad del evento que salgan números, que salga un número par en el lanzamiento de un dado? Entonces, probabilidad del evento, sumatoria de las probabilidades de los puntos muestrales. 3 de 6, ¿no es cierto? O sea, 0.5. 1, 6, un sexto más un sexto más un sexto me da 0.5. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de un evento, entonces ya sabemos, un evento es un subconjunto del espacio muestral. Bueno, algunas reglas básicas de probabilidad. Está el complemento de un evento. El complemento de un evento. Entonces, si A no ocurre, entonces lo que ocurrirá será complemento, ¿no es cierto? De manera contraria. De manera contraria podríamos decir lo mismo. La ley de la adición, entonces como ustedes ven, ahí está. Eso es una ley que obedece a la unión de eventos, ¿no es cierto? La unión de eventos. Y es útil cuando yo quiero conocer la probabilidad de que ocurra A, la probabilidad que ocurra A, la probabilidad de que ocurra B o la probabilidad de que ocurra A y B, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos. La probabilidad de que ocurra por lo menos uno de los dos eventos. La ley de la adición, cuando hay eventos mutuamente excluyentes, entonces ya sabemos que serían dos subconjuntos que no se intersecan, ¿no es cierto? Entonces sería la probabilidad de A más la probabilidad de B. Otro concepto es el de probabilidad condicional. La probabilidad condicional hace referencia cuando la probabilidad de un evento está supeditada o está influida por la ocurrencia del otro. Entonces nosotros podríamos hablar de la probabilidad de A dada la ocurrencia de B y estaría definido como la probabilidad de la intersección de A y B sobre la probabilidad de B, o al contrario en el caso que fuera la probabilidad de B supeditada a A. Si los eventos son independientes, obsérvese que no no aparece, digamos, la probabilidad conjunta, ¿no es cierto? La probabilidad común entre A y B. Entonces, la probabilidad de A y B, si son eventos independientes, pues será la probabilidad de A, dado que ocurre B, será únicamente la probabilidad de ocurrencia de A. Si son eventos independientes, que B ocurra, dado que ocurrió, pues únicamente dependerá de la probabilidad de ocurrencia de B. La ley de multiplicación, entonces como les decíamos, la ley de la suma hace referencia a la unión de conjuntos, o sea, de probabilidades de eventos. La ley de multiplicación hace referencia a la intersección. Cuando nosotros ya hemos hecho, digamos, hemos revisado, ya tenemos, digamos, la noción de probabilidad, la forma práctica, digamos, o como la praxis de poner la probabilidad en funcionamiento, si ustedes me permitiesen así decirlo, es a través de la revisión de las distribuciones de probabilidad. ¿Listo? A través de la revisión, a través de la revisión de las distribuciones de probabilidad. Y para hablar de las distribuciones de probabilidad, nosotros vamos a hablar en primera instancia de variables aleatorias. ¿Sí? ¿Qué es una variable aleatoria? Es una descripción numérica del resultado de un experimento, bien sea discreto o continuo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la variable aleatoria otra vez para el mencionado ejemplo del dado? ¿Cuál sería la variable aleatoria para ese experimento lanzar un dado? Observen, variable aleatoria, descripción numérica
del resultado de un experimento. ¿Cuántos resultados puede tener? ¿Cuántos resultados puede tener el lanzamiento de un dado? 6, muy bien. Entonces, ¿cómo podría ser esa descripción numérica? Pues saben que en este caso sería muy fácil porque los mismos resultados obedecen a números, ¿no es cierto? Exacto, Daniel. Serían los valores enteros. Entonces la descripción numérica sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sería fácil porque los mismos resultados eran números, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería la variable aleatoria para el lanzamiento de una moneda? Me diste la mitad, María Fernanda. Me diste la mitad de la variable aleatoria al decir 2. Sería 1 y 2, ¿no es cierto? O 0 y 1, o como quisiéramos codificarlo. ¿Sí? ¿Sí? Variable aleatoria, descripción numérica del resultado de un experimento. Entonces, un contrato, ¿se hace o no se hace? Convierte en una variable aleatoria. 0 y 1, ¿no es cierto? Se hace 1, no se hace 0. Esa es una variable aleatoria. Cuando a los resultados de un experimento yo les asigno valores. De manera, digamos, de una manera más práctica. Es cuando yo un experimento de carácter, que puede ser de carácter cualitativo, de carácter descriptivo, lo vuelvo apto para ser analizado numéricamente. ¿Listo? Lo convierto en números. Bueno, algunas distribuciones discretas comunes, seguramente ustedes han escuchado varias de estas, son la Bernoulli, la binomial, la uniforme, la geométrica, la hipergeométrica, la binomial negativa y la Poisson. ¿A qué obedecen todas estas distribuciones? Realmente, pues no podemos verlas una por una, ¿sí? Estoy seguro ustedes entienden eso, no podemos verlo. Vuelvo y les digo, en la medida que surge interés en que veamos más detenidamente distribuciones, veamos detenidamente un poco más, digamos, reglas de probabilidad, asignación, permutaciones, llenarnos de muchos ejemplos, pues digamos, ahí realmente tendríamos que montar esto es a través de un curso, ¿no es cierto? De un curso largo. De todas maneras, ustedes son los que eligen. Yo les estoy debiendo una cuestión, he estado bastante ocupado con, digamos, con preparación de cursos y otras cosillas administrativas, pero espero que la próxima semana ya pueda sacar la matriz eh, de cursos abiertos, ¿sí? Que realizaremos a la medida que tenga, que realizaremos a la medida que tenga la suficiente cantidad de interesados para realizarlos, ¿bueno? Y también muchos de ustedes me han preguntado por la certificación, también les estaré compartiendo esa información, ¿bueno? Entonces ya acabé la propaganda, ¿no es cierto? Se acaban las propagandas. Sigo con esto. Entonces, ¿por qué es importante esto de las distribuciones? Porque si bien yo puedo tener cualquier evento discreto, ¿sí? Cualquier evento discreto. ¿Qué es discreto? Bueno, estoy hablando de discreto, ¿sí? O mencioné discreto y continuo y ni siquiera dije que es discreto continuo, ¿no es cierto? Entonces, perdón, me detengo, me perdí ahí un poco. Retomo. Cuando nosotros hablamos de algo discreto o algo continuo, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué es decir que algo sea discreto? Dícese, si normalmente está asociado a enteros, ¿no es cierto? A enteros, ¿sí? A enteros. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no es cierto? Muy bien. Y cuando hablamos de cuánto es un ejemplo de discreto, todos los que hemos visto, ¿cierto? Que el dado, la moneda, se hace, el contrato no se hace, ¿sí? El número de personas que hacen fila en un banco, ¿sí? El número de aviones que aterrizan en un aeropuerto en un día, ¿sí? Todo lo que sea fácilmente contable, discriminable, ¿cierto? Enteros. Muy bien. Y cuando hablamos de continuo, pues por ejemplo, Alfredo, tú me dices dinero, ¿no es cierto? El ejemplo, por ejemplo, cuando me mencionaban el ejemplo de la caldera, la temperatura en la caldera, ¿no es cierto? Es continuo. Digamos,
No hay un valor establecido, no hay un intervalo establecido entre un valor y otro. Tal vez sea la forma más fácil de establecerlo. El intervalo, ¿no es cierto? En lo discreto yo tengo claramente identificado el intervalo que separa una unidad de otra. En lo continuo no, ¿sí? En lo continuo no. Yo podría hablar de 30.5 grados, podría hablar de 30.52 grados, podría hablar de 29.28. Entre otras, eso dependerá, por ejemplo, en este caso, del nivel de precisión que tenga del instrumento para medir la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en continuo uno podría decir que una variable continua es una variable que puede tener cualquier valor, ¿sí? Dentro de un rango definido de valores, ¿sí? Si es que existe rango, podría no tener límites, ¿no es cierto? Los límites podrían ser más o menos infinitos. Bueno, entonces, ¿por qué entonces surgen las distribuciones? Porque dependiendo de lo que yo mire, cada evento de la naturaleza se presentará con una distinta forma de ocurrencia. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda, ya lo hemos dicho, solo tengo dos posibilidades de resultados. 0 y 1, si lo codificamos, ¿no es cierto? Si convertimos una variable aleatoria. Eso está denotado por una variable Bernoulli. ¿Qué pasa cuando yo la moneda no la lanzo una vez, sino la lanzo muchas veces? Entonces, eso está definido por una distribución binomial. ¿Qué pasa cuando lanzo un dado limpio? Las 6 caras tienen la misma posibilidad de ocurrencia. Es una distribución uniforme. ¿Qué pasa cuando necesito mirar el número de pruebas necesarias para obtener el primer evento exitoso? ¿No es cierto? Entonces dije ahí, por ejemplo, el número de veces que tengo que girar una ruleta antes de ganar, una geométrica, y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es lo importante con las distribuciones de probabilidad? Que realmente cada distribución de probabilidad me va a permitir enmarcar mi suceso, ¿sí? Dentro de la forma funcional o la forma gráfica, como ustedes quisieran, que más se asemeje a la correcta descripción de dicho fenómeno. Ahora, en las distribuciones continuas, la más común y de hecho la reina de todas las distribuciones en los temas estadísticos es la normal. Listo, la normal. La normal, ¿por qué? Porque pues en general, porque con la distribución normal lo que recoge es la mayor cantidad, normalmente lo que recoge es la mayor forma distribucional de cómo ocurren los fenómenos en la naturaleza. Entonces hemos recordado la clásica campana de Gauss, ¿no es cierto? Una campana, una campana simétrica, ¿sí? Simétrica, donde los valores más probables, donde la mayor probabilidad converge hacia los valores que se ubican en el centro, y entre más se alejen los valores del centro, pues más poco comunes serán. La uniforme, entonces cuando todos los valores caen entre un intervalo de valores, entre un mínimo y máximo, pero todos tienen la más probable ocurrencia. La triangular, cuando tengo, por ejemplo, un máximo, un mínimo y el valor más probable. Y así sucesivamente también podría hablar entonces de la arcoseno, la beta, la chi, la Erlang, la Pareto, Pearson, Weibull, bueno, todas las que ustedes quieran. En el caso de la normal, vimos, de alguna manera tuvimos una introducción nuestra clase pasada cuando veíamos estadísticas de distribución. ¿Sí se acuerdan de la simetría y la kurtosis? Que lo mencionamos. Y los valores Z. ¿Se acuerdan? Asimetría, kurtosis, bueno. Decíamos que para hablar de asimetría y kurtosis, nosotros tenemos como referente la distribución normal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de la simetría para una distribución normal? ¿Cuál es el valor de la simetría para una distribución normal? Cero. Muy bien, cero, la simetría. Y la kurtosis para una distribución normal es 3, ¿no es cierto? Y la kurtosis es 3. Muy bien. Una distribución normal estándar se caracteriza por tener una media de cuánto y una desviación estándar de cuánto. 0 y 1. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de estándar, ¿a qué hace referencia a eso? Entonces, no, acuérdate, no es media 1 y estándar 1, media 0 y estándar 1, ¿vale? ¿Por qué es interesante hablar de distribuciones estándar?
Porque ya sabemos que las distribuciones de probabilidad lo que representan son fenómenos de la naturaleza. O sea, cada fenómeno se presenta con sus propios valores y sus propias magnitudes. O sea, la normal no solo existe para eventos que tienen media cero, ¿no es cierto? La normal existe para eventos que puedan tener cualquier media y cualquier desviación estándar. Lo interesante de las distribuciones, sea la que sea estándar, es que me permite aplicar la misma curva con los mismos valores, ¿sí? Para analizar diversos fenómenos de la naturaleza, ¿no es cierto? Si estoy hablando, por ejemplo, de dólares, mi unidad está en dólares, aquí tengo $100 y aquí tengo $50, mi lenguaje, si ustedes, una vez más, si ustedes me permiten decirlo así, lenguaje de comunicación, lenguaje como estaría aquí sería en dólares, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de desviaciones, de distribuciones estándar, mi lenguaje de comunicación son desviaciones estándar. Desviaciones estándar. Entonces, eso puede ser generalizable para cualquier fenómeno. ¿Se acuerdan esto? ¿Cómo se llama? ¿A qué le atribuíamos esto? ¿Qué rótulo le poníamos a esto? Más o menos una desviación estándar 68.3, más o menos 295.4, más o menos 399.7. ¿Cómo se llamaba eso? Les doy una pista. Arrancaba por re. Arrancaba por regla. Regla empírica, ¿no es cierto? La regla empírica. Muy bien, la regla empírica. Y hablamos que el teorema de Chebyshev era algo, digamos, asociado a mirar cuál es la porción de la muestra de población que puede estar en un intervalo determinado, con la diferencia de que el teorema de Chebyshev no asume distribuciones acampanadas como si lo hace la regla empírica, ¿no es cierto? Bueno. Tres conceptos muy importantes cuando nosotros hablamos de distribuciones de probabilidad, porque finalmente muchas de las cosas que hay, de los ejercicios que hagamos, van a converger hacia saber esto. El valor esperado o la media, el valor esperado es el promedio ponderado de los valores que la variable aleatoria puede asumir, o sea, una media. La varianza, el promedio ponderado de las desviaciones al cuadrado de una variable aleatoria de su media. Y la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Ya vamos. Entonces, cuando hablamos aquí de los pesos, ¿sí? O de los ponderadores, no es otra cosa que la probabilidad de ocurrencia de un valor en particular. ¿Vale? Entonces, para tratar de ponerle un poquito de contexto a eso, les tengo aquí unos ejercicios también de Anderson. Como les menciono aquí, estas son cuatro fuentes sumamente buenas, sumamente interesantes para todos los temas de estadística, ¿sí? Que hemos revisado hasta el momento y que vamos a seguir revisando por algún tiempo. El de Anderson, el de Canavos, perdón, el de Wakerly y el de Walpole. A mí me gusta mucho este libro de Anderson un poco por lo que es, tiene bastantes ejercicios aplicados. Entonces de hecho los ejercicios que tengo ahorita los tomé aquí de Anderson, pero si ustedes ven, pues la teoría surge perfectamente de todos estos. Un poco, tal vez el que sea un poco más matemático, pero también muy bueno, es este, el de Wakerly, pero es sumamente bueno. Bueno, entonces miremos aquí lo siguiente. ¿Se acuerdan la clase pasada que hicimos un ejercicio, no lo alcanzamos a hacer como con todo lo que quisiéramos, que era el de Disney? Entonces se lo lo pegué aquí para que lo puedan revisar. Claro, Ferney, las diapositivas, acuérdense, todo este material que yo hago, yo lo preparo para ustedes, este material es de ustedes. Entonces, en la medida que tengan inquietudes, que quieran el material, perdón, que crean que les pueda servir, que yo les pueda ser de utilidad para cualquier cosa, no duden en escribirme acá a julian.melendez@software-shop.com. ¿Listo, Ferney? Entonces, claro, las diapositivas, las bases de datos que eventualmente utilicemos a lo largo de todo este año de capacitación, todo eso es para ustedes. Entonces, simplemente me escriben a mi mail, porfa, no me vayan a escribir aquí en el chat, porque ahí se me puede perder, ¿sí? Porque salen muchos comentarios, pero en cambio el mail siempre lo reviso. No con la prontitud que quisiera, ¿no? Por ejemplo, el material, a muchos de ustedes, hasta hoy terminé de enviarles el material de la sesión pasada. Entonces, julian.melendez@software-shop.com. Bueno,
Hagamos un ejercito, ¿sí? Básico, ¿listo? Entonces, por el momento nos podemos defender con Excel, ¿sí? En la medida que vamos trascendiendo, vamos a ver que vamos a necesitar de herramientas estadísticas especializadas, ¿no es cierto? Que nos faciliten el trabajo. Y normalmente lo que haremos al curso a lo largo del año es trabajar con Stata, con Ibius y con StatGraphics. Bueno, entonces, ¿ya hay sonido? ¿Me escuchan, porfa? No, ¿ya hay sonido? Sí, no me he salido, no he terminado, porfa. No crean que salí. Lo que pasa es que se pierde el sonido y me toca comenzar aquí como a hacer pruebas o algo. Sí, por favor, nunca, no crean que me va a salir así de repente, nunca sin avisarles. Ya espero que ya me están escuchando bien, ¿no es cierto? Bueno, me parece que cuando llegó como una encuesta ahí que eso como que atentó contra la estabilidad de eso, pero bueno. Bueno, entonces dice, los resultados fueron estos. Entonces, pobre 4, por debajo del promedio 8, en el promedio 11, encima del promedio 14 y excelente 3. Ayúdenme a responder lo siguiente. Entonces, si quieren, copien esto en Excel. Entonces, pueden poner pobre 4, por debajo del promedio 8, 11, 14 y 13. Si quieren, solo los valores y los nombres los tenemos más o menos en la mente. ¿Cuál es la probabilidad de que, de manera aleatoria, o mejor aún, cuál es la probabilidad de que el rating esté en el promedio o mejor? ¿Cuál es la probabilidad de que el rating esté en la categoría de promedio o más? ¿Qué deberíamos hacer? Entonces, si tenemos aquí unas frecuencias, ¿no es cierto? Con las frecuencias puedo determinar ya la probabilidad. Aquí, pues, 4, 8, 11, 14, 13, ¿no es cierto? Entonces, puedo determinarla, ¿cierto? Entonces, si yo sé que esto es, ¿sí? Tengo 50 encuestas, entonces la probabilidad de que sea pobre, el rating, será de 0.08, ¿no es cierto? La probabilidad de que sea excelente, 0.26. Todo esto tiene que sumar 1, ¿no es cierto? Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea promedio o superior el rating? Entonces tendría que mirar cuál es la probabilidad que ocurra 11, 14 y 13. ¿Cómo se llamaría? ¿El espacio muestral? ¿Cuál sería? Todo esto, ¿no es cierto? Al preguntarme por que sea el promedio o más, ¿eso cómo se llamaría? Cuando me preguntan por unos valores específicos de todos los posibles a obtener. En probabilidad, ¿cómo se llama eso? Eventos, muy bien, el evento. Entonces, en el evento, muy bien, si bien ustedes están haciendo referencia solo a unos cuantos valores. Entonces, la probabilidad de este evento sería de 0.76, como ya me lo habían contestado algunos de ustedes. Bueno, ¿cuál es la probabilidad, por ende, de que esté por debajo del promedio? ¿Cuál es la probabilidad de que esté por debajo del promedio? O sea, el por debajo del promedio no incluye el promedio, ¿no es cierto? 0.24. ¿Listo? Bueno. Bueno, este también este podríamos aquí hacer lo mismo. Bueno, hagamos, o aprovechemos este que ya tenemos montado acá. ¿Listos? Es lo mismo, este con niños, son más los números, pero entonces quiero que hagan lo siguiente. Entonces vamos a poner aquí, voy a poner entonces aquí pésimo, voy a inventar mis propios nombres, pésimo, malo, regular, regular, bueno y excelente. Listo. Bueno, si yo quisiera calcular el valor esperado, entonces, si yo quisiera mirar cuál es el valor esperado del rating observado, ustedes me dirían que cuál es. ¿Mm?
en puntos. Digamos que estos sean puntos, ¿no es cierto? 4, bueno, aquí no funcionaría realmente. Esto sería otra cosa, digamos. Si yo quisiera hallar el valor esperado, yo tengo aquí 4, 8, 11, 14, 13, quisiera hallar un valor esperado, ¿yo qué tendría que hacer? Entonces, si nosotros miramos la fórmula, el valor esperado de este experimento sería el valor por la probabilidad, ¿no es cierto? Y su suma sería 1132. Si estos no fueran, digamos, si estos no fueran ocurrencias, ojo, esto no serían ocurrencias, sino puntaje asignado a cada uno, ¿sí? Puntaje asignado a cada uno, diría que el promedio sería obtener un puntaje de 1132. Si ustedes observan, el concepto de valor esperado es bastante sencillo. Cuando yo tengo lo siguiente, 2 y 3, y hallo el promedio, ¿qué es? Es esto más esto, y esto lo divido entre 2, ¿no es cierto? Ese es el promedio. Pero el promedio yo también lo puedo calcular ponderándolo por la probabilidad. Si 2 y 3 tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿cuál sería la probabilidad que ocurra 2 y cuál sería la probabilidad que ocurra 3? Entonces, si 2 y 3 tienen la misma probabilidad de ocurrencia, entonces son dos eventos, ¿no es cierto? Entonces sería 0.5, muy bien, y 0.5. 0.5 y 0.5. Si ustedes ven, aquí es que me quedó raro esto acá. La sumatoria igual a esto dividido 2. 2.5, ¿cierto? Si yo multiplico el valor por la probabilidad de ocurrencia, es decir, pondero el valor y sumo, observen que tengo el promedio. Entonces, ¿qué es el promedio? El promedio es un valor esperado, ¿cierto? Es la sumatoria de los valores ponderados. Bueno, podríamos calcular la desviación estándar, eso puede quedar como tarea, ejercicio en casa, ¿sí? Calcular, no para este, ¿sí? Sino hagámoslo para este. Entonces, ¿cuál es el valor esperado, ¿sí? Para la edad? ¿Cuál es la varianza para la edad? El ejercicio 3 es algo parecido. El ejercicio 4, el 4 y el 5 son bien interesantes. Me gustaría, bueno, no sé, ya se me acabó el tiempo. Eh, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Realicemos el ejercicio 4, el ejercicio 5 y el ejercicio 6, quien quiera, obviamente, en casa. En casa. Son ejercicios fáciles, pero son bien interesantes para revisar, ¿sí? Son ejercicios bien interesantes para revisar. Si nosotros entendemos estos ejercicios, realmente entendemos un poco el ejercicio de hallar probabilidades bajo las curvas de distribución. Piénsenlo un poco, háganlo, yo sé que para la mayoría de ustedes va a ser fácil. Y damos la respuesta en la próxima clase inicial. ¿Listo? Bueno. Listos. Bueno, si ustedes ven, eso fue la versión express de mirar probabilidades y distribuciones. Como les digo, esto lo podemos ver muchísimo más detallado pues, en cursos más largos. En estos cursillos de una hora, pues damos las nociones. Les agradezco mucho por su asistencia. Cualquier inquietud me la mencionan, porfa, yo les envío estos ejercicios. Se los envío lo más pronto posible para que tengan espacio para hacerlos, quien quiera realizarlo. Y es muy probable, por favor, y les pido disculpas desde ya, que este evento se vaya a hacer el jueves. Bueno, no, yo les confirmo, pero es probable que va a tener nuestro próximo webcast, que es el siguiente, nuestro próximo webcast es... Nuestro próximo webcast es en muestreo y distribuciones de muestreo. Este es bien interesante. ¿Sí? Es probable que no lo podamos hacer a las 11, pero bueno,
Por el momento sigue todo normal. A las 11 no hay problema. Bueno, yo les aviso oportunamente, como siempre lo hacemos, la fecha y hora exacta de este webcast. Bueno, entonces, como siempre, muchas gracias. Les deseo muy feliz fin de semana. Ya saben, cualquier cosa me escriben aquí a julian.melendez@softwareshop.com. Se me fue la clase más rápido de lo que hubiera querido realmente. Pero bueno, el tiempo es corto y hay bastantes temas por cubrir. Entonces, nuevamente gracias, que la pasen muy bien y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.